Bienvenidos una vez más al Seminario de Técnicos Académicos del Instituto de Física de la UNAM. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Alejandro Mitrani Villano, quien es físico por la UABC, maestro en Ciencias Físicas y doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales, ambos programas de la UNAM. En 2012 se unió al Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANCIC, del Instituto de Física de la UNAM. Para sus estudios de doctorado y desde 2017 trabaja como técnico académico en dicho laboratorio. En el LANCIC se ha enfocado en la aplicación de técnicas de imagen espectroscópicas y de acelerador para el estudio no destructivo in situ de una variedad de materiales que conforman el patrimonio cultural mexicano, incluyendo cerámicas, materiales líticos, metales y objetos dorados, vidrios y pinturas con edades comprendiendo desde lo prehispánico hasta objetos modernos. El título de su conferencia es Espectroscopías para el Patrimonio Cultural. En el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Física de la UNAM, LANCIC y FUNAM, se ha implementado un conjunto de metodologías de manera exitosa para el estudio no invasivo, no destructivo e in situ del patrimonio cultural mexicano, a través de diversas técnicas espectroscópicas y de imagen. Los resultados de esta investigación interdisciplinaria permiten obtener información de los materiales, las técnicas y tecnología empleados en las diferentes etapas de la historia de México. Bueno, ¿qué tal? Pues el tema, la última vez que presenté aquí en Seminario de Técnicos Académicos, me ha habido por un desarrollo de instrumentación un poco más específico. Y en su momento me reclamaron que por qué no presentaba de lo que hacemos en el laboratorio con objetos bonitos. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a tener pues una presentación más o menos de lo que hacemos, enfocado sobre todo en las espectroscopías, pero con un poco de técnicas de imagen. Y con muchas imágenes bonitas, creo, espero. Empecemos un poco por lo que son las ciencias del patrimonio, que es prácticamente todo el estudio que se realiza sobre los objetos patrimoniales, que es cualquier objeto histórico, artístico, arqueológico, o sea, que tenga valor cultural para un país, un pueblo, una población, una cultura en general. Y pues se enfocan sobre todo desde dos puntos de vista. Existe la parte de manejo de patrimonio y la parte intangible del estudio del patrimonio de estas culturas. Y en lo que nos vamos a enfocar sobre todo es en la arqueometría, que es la aplicación de técnicas científicas, genéricamente hablando, para el estudio de objetos tangibles, de objetos materiales patrimoniales. En este aspecto, pues bueno, hay muchos diferentes campos. Existe la prospección, la datación, que esperemos que tengamos una plática en el futuro cercano, el estudio de biomateriales también. También hay mucho sobre restauración y conservación de este patrimonio material, patrimonio tangible, y en la parte donde entramos nosotros es en la caracterización de materiales. En el laboratorio, pues bueno, es un laboratorio nacional con múltiples sedes. Tenemos en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en el Instituto de Química, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el Centro de Investigaciones en Corrosión de Campeche, de la Universidad Autónoma de Campeche, y nuestro laboratorio que es sobre todo enfocado en el análisis no invasivo y no destructivo in situ de los objetos, o sea, el uso sobre todo de técnicas de imagen y espectroscopías para caracterizar los materiales de forma no invasiva y no destructiva. Esta es una imagen de laboratorio para los que no han entrado. Se encuentra al lado del acelerador Peletron. Y contamos con múltiples técnicas. Ahorita las vamos a ver un poco más a profundidad, alguna de ellas. Y bueno, las preguntas que contestamos a partir del análisis material de los objetos es, determinamos la composición, como les decía, de forma no invasiva y no destructiva, y esto nos permite contestar preguntas relacionadas sobre todo con el uso de materia prima,
la procedencia que pueda tener esta materia prima, las técnicas y tecnología que se ha aplicado para realizar los diversos objetos que estudiamos. Y bueno, a partir de estos dos se pueden también generar un poco cronologías. No hacemos datación como tal, pero si tú sabes que en ciertas épocas se usaba algún tipo de material, por ejemplo la metalurgia en Mesoamérica, si tú encuentras metalurgia, pues sabes que estás hablando posterior al 800 después de Cristo, ¿no? Digo, es un ejemplo muy burdo, pero en general, si tú conoces los materiales y sabes en qué épocas usabas, puedes generar un poco de cronologías. Y, bueno, y el enfoque de la caracterización de estos materiales es utilizando técnicas no destructivas que sean muy sensibles y muy rápidas. Esto es porque cuando estamos trabajando con patrimonio, tenemos que priorizar la integridad del objeto. O sea, a veces sí hay preguntas que requieren la toma de muestra y pues las técnicas que se usan son bastante, bueno, las respuestas que se dan son bastante importantes, pero sobre todo se tiene que priorizar casi siempre la integridad del objeto. O sea, no tomar muestras y utilizar técnicas que no dañen al objeto. Y esta parte de sensibles y rápidas es porque queremos obtener la mayor información posible en el menor tiempo posible también. Dado que el acceso a los objetos, normalmente el tiempo que tenemos de acceso a los objetos es limitado, casi siempre cuando andamos de trabajo de campo tenemos una semana en la cual tenemos que analizar cientos de piezas, entonces queremos poder realizar este estudio, pues en esa semana necesitamos técnicas rápidas, sensibles y no destructivas y no invasivas. Y bueno, por lo tanto se prioriza el uso de espectroscopías que cumplen con muchas de estas características, generalmente, muchas de ellas. Y bueno, la otra parte que contestamos, es el deterioro de los objetos, que ayudan a determinar metodologías apropiadas para la conservación y restauración de los objetos. Si tú quieres intervenir un objeto y saber cómo conservarlo de mejor manera, pues partir del hecho de saber cómo está hecho, con qué materiales está hecho, te permite saber qué productos vas a utilizar para su limpieza, para su conservación, para todos los tratamientos que se den de restauración y conservación. Y bueno, poco como les decía, objetivos principales del ANSIC es desarrollar metodologías no destructivas y no invasivas, implementar también equipos de análisis in situ, equipos portátiles para poder realizar este tipo de análisis, y bueno, ya formar recursos humanos especializados en estos campos, e integrar grupos interdisciplinarios. Como se pueden imaginar, este campo pues requiere bastante de la conjunción de múltiples disciplinas, de la arqueología, de historia del arte, historiadores en sí, conservadores, restauradores, todo con gente más de nuestro campo, de físicos, químicos, biólogos, todo esto normalmente se integra para realizar este tipo de investigaciones. La metodología que seguimos normalmente implica primero una fase de examen global por técnicas de imagen. Tenemos distintas técnicas de imagen, tenemos imagen con luz visible, con luz infrarroja, con luz ultravioleta. Tenemos imagen multiespectral, que Oscar de Lucio está desarrollando bastante a profundidad. Tenemos radiografía, tenemos imagen térmica, imagen 3D y también estudios microscópicos in situ, el uso de microscopios portátiles. Y con estas técnicas lo que nos ayudan es a definir un poco la heterogeneidad de los materiales, tener una primera identificación de lo que estamos viendo, para poder seleccionar las zonas de análisis ya con las técnicas espectroscópicas de una forma más detallada y estudiada, no solo por lo que podemos ver con luz visible, ¿no? Con la observación directa. Y pues bueno, en técnicas de análisis tenemos técnicas elementales como la fluorescencia. Bueno, estas todas son técnicas que tenemos con equipos portátiles. Tenemos fluorescencia de rayos X para análisis elemental, y después para análisis moleculares tenemos espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, espectroscopía Raman, difracción de rayos X, reflectancia de luz visible UV infrarrojo cercano, y bueno, fluorescencia también del UV visible infrarrojo, y colorimetría. Posteriormente, a veces, si el objeto lo permite y la pregunta aún no se puede contestar con estas técnicas, tenemos técnicas técnicas de acelerador,
que también permiten hacer análisis no invasivos y no destructivos, pero ya no con equipos portátiles, en donde tenemos PIXE, RBS, ionoluminiscencia y una microsonda de iones. Y pues bueno, ya en algunas ocasiones, cuando la pregunta lo requiere, si se quiere conocer, por ejemplo, en una pintura, conocer su estructura de las capas pictóricas, o para hacer un análisis más detallado de algún material mineral o pétreo, bueno, pétreo en sí, en general, pues sí se puede recurrir a hacer un muestreo estratégico. Ya una vez que se realizaron todas las técnicas de imagen y espectroscópicas, pues se puede seleccionar las zonas para muestrear de una forma mucho más informada, no picotear toda una obra, sino que agarrar 3 o 4 muestras donde se tenga la duda, la pregunta que se quiere responder. Y con esto se pueden realizar distintos tipos de técnicas. En blanco son técnicas que no tenemos específicamente en el laboratorio, pero que son parte del Laboratorio Nacional, de la ANSIC. Y las otras sí son técnicas, bueno, tenemos microscopía electrónica, microraman, petrografía, y también las muestras se pueden meter en la microsonda de iones que tenemos. Entonces, pues bueno, la parte de in situ es muy importante para nuestro laboratorio, no solo porque podemos analizar objetos que no hay forma de que vengan al laboratorio, objetos fijos, no trasladables, sino aún para los objetos que podrían venir al laboratorio fácilmente, objetos pequeños, muestras y todo, pues normalmente es complicado que vengan al laboratorio. Requiere de permisos, de seguros muy caros. Todo el traslado requiere de mucha logística, que normalmente es mucho más sencillo que nosotros llevemos los equipos al lugar a que el objeto venga a nosotros. Sucede, sí hay muchos objetos que vienen al laboratorio, pero normalmente nosotros priorizamos realizar los estudios in situ. Y nos da mucha versatilidad también a todo lo que podemos analizar. En la metodología de análisis in situ que tenemos, pues bueno, nos limitamos a las técnicas de imagen y a las espectroscopías portátiles que tenemos. Normalmente llenamos la camioneta que ven estacionada aquí afuera, pues la llenamos hasta el tope. Siempre es un proceso todo llenar y ¿no? Y bueno, todo lo vamos llevando en cajas, todos los equipos van en su caja debidamente embalados. Y con esto hemos viajado pues por buena parte del país. De hecho falta actualizar un poquito, pero son más o menos los estados en donde hemos trabajado. Algunos solo una vez, algunos hemos regresado múltiples ocasiones, pero en general pues sí, viajamos por todos lados. Y pues bueno, muchas veces depende del objeto que estemos estudiando, a veces son pintura mural, cosas que pues se analiza directamente en el lugar, otras veces vamos más bien a los acervos en donde están guardados los objetos, a los museos generalmente, y montamos esta especie de laboratorios móviles, ¿no? Montamos todos los equipos y pues trabajamos en el lugar. Sobre las técnicas de imagen, pues tenemos diversos tipos de técnicas que realizamos. Voy a presentar un par de forma rápida. Tenemos la imagen infrarroja de falso color, que es de las técnicas que más utilizamos. En esta lo único que estamos haciendo es combinando una fotografía visible con una fotografía infrarroja y estamos combinando los canales, trasladando los canales del visible. El verde lo mandamos al azul, el rojo lo mandamos al verde y en el rojo metemos la información de la imagen infrarroja. Y esto lo que nos permite es generar una imagen que tenga esta información del infrarrojo, que normalmente pues va a tener información que va más allá de lo que podemos ver. Bueno, siempre va a tener información más allá de lo que podemos ver a simple vista. Y comparando la imagen visible con la imagen infrarroja, nos permite identificar materiales que sean similares o que estén teniendo la misma respuesta en el visible y en el infrarrojo. Y entonces así podemos ver su distribución en toda la obra y ver que, por ejemplo, pues todo su traje es del mismo material, mientras que las plumas, que también son azules, se están viendo de otro material, ¿no? Es completamente distinta su imagen de falso color. Y también el cambio de color que presentan a veces es bastante característico y nos permite hacer una primera identificación en los materiales que estamos viendo, ¿no? Entonces podemos ver que hay vermellón, que hay esmalte, bueno, distintos tipos de pigmentos ya
ya una vez desde este tipo de imagen. Esto lo vemos casi siempre utilizando materiales de referencia, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Y también tenemos la imagen ultravioleta. Es un poco similar a la imagen infrarroja de falso color en cuanto a que nos permite ver la distribución de los materiales, pero también este tipo de imagen es muy buena para ver zonas de degradación, y hay intervenciones que se han hecho en la obra, ¿no? Y son zonas que queremos evitar analizar. Normalmente no nos interesa saber cómo fue intervenida, al menos que esa sea la pregunta, pero si queremos estudiar el objeto en sí, pues nos interesa más los materiales originales, no los materiales de restauración. Entonces esta imagen nos permite ver esas zonas y evitarlas. Normalmente se utilizan objetos orgánicos que muchos son opacos a la fluorescencia UV, y también las degradaciones muchas veces son opacas a la fluorescencia ultravioleta, entonces pues se puede ver muy rápidamente, identificar estas zonas en una imagen UV. Y la microscopía óptica, usamos este tipo de microscopios pequeños que nos permite visualizar pues en escala macrométrica lo que estamos analizando, y entonces relacionar la información que estamos teniendo de la imagen, de las espectroscopías, de las identificaciones materiales que estamos viendo, con los pequeños granos que pudieran haber en diferentes objetos que estamos analizando. En este caso, por ejemplo, macroscópicamente esta zona se vería azul, pero en las espectroscopías nos podría salir información de algún verde que estemos viendo, de algún material verde, típicamente verde, y entonces pues sería raro. Al menos no correspondería con lo que estamos viendo macroscópicamente, pero si lo vemos microscópicamente, pues ya vemos que podría corresponder esa información, que no solo está compuesto por azul, sino que tenemos verde y tenemos una matriz blanca, una matriz gris, o sea, en general nos permite visualizar todo esto. Y las técnicas espectroscópicas, me voy a centrar un poco en las que más utilizamos, para análisis elemental y análisis moleculares. Igual todo se realiza con equipos portátiles y los llevamos por todos lados. La fluorescencia de rayos X, un análisis elemental, se basa en la interacción de los rayos X con los niveles electrónicos. Y nos permite detectar prácticamente toda la tabla periódica, desde el aluminio hasta todos los elementos más pesados. Y los análisis normalmente toman desde 1 minuto hasta 5 minutos, depende de qué tanta información se quiera tener de los elementos que están en baja concentración. Pero entonces son muy rápidas, y los equipos pueden ser sumamente portátiles, pueden ser hasta tipo pistola, que tú agarras con la mano y apuntas y disparas directamente a lo que te interesa analizar. Con esto, por ejemplo, en una pintura, pues vas a tener los elementos, las pinturas, normalmente los pigmentos van a ser de origen orgánico o de origen mineral, y los pigmentos de origen mineral pues suelen tener elementos muy característicos relacionados a estos pigmentos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo podemos ver cómo este tipo de análisis nos permite detectar la presencia de bermellón, de mercurio, que normalmente lo vamos a relacionar con el bermellón en las zonas rojas, y de cobalto en las zonas azules, que normalmente vamos a relacionar con la presencia de un esmalte. Esto de forma muy general, pero pues se puede aplicar prácticamente a todos los pigmentos, y nos permite, si no caracterizarlo completamente, tener una idea de qué pigmentos podría estar, ¿no? Algún verde de cobre o algún azul de cobre en su defecto, blanco de plomo, blanco de cal, blanco de titanio, blanco de zinc. En general, ya con los puros elementos, con la pura información elemental, tenemos una idea bastante grande. Y bueno, no solo sirve para pigmentos, para cualquier material que estemos analizando, conocer su información elemental nos ayuda. Tenemos la espectroscopía de reflectancia por fibra óptica. En esta nos estamos basando directamente en la reflexión de la luz en el ultravioleta, ya muy cercano al visible, hasta el infrarrojo, en realidad es hasta 2200 nanómetros, entonces infrarrojo cercano. Tenemos el espectro de reflexión, y en este tipo de espectroscopías nos permiten también son muy buenas para la caracterización de materiales pictóricos y también para la caracterización de minerales. En la parte infrarrojo cercano estamos viendo sobretonos vibracionales que nos permiten identificarlo. En esta parte visible estamos viendo transiciones electrónicas. Y entonces normalmente el punto de inflexión
que es donde cambia la curvatura de la curva, la pendiente de la curva, dado por la primera derivada, pues nos ayuda mucho, es muy característico de diferentes pigmentos y materiales. Y bueno, como les decía, en la parte infrarroja, normalmente estamos viendo una identificación mineral bastante detallada. Por ejemplo, en este caso estamos viendo si se trata de calcita o de yeso, que son dos tipos de blanco muy comúnmente usados en todo tipo, no solo de pinturas, sino también en construcciones, bueno, prácticamente en todo tipo, cosa que esté estucada, todo tipo de objeto. Y tenemos también espectroscopías birotacionales, que teníamos la espectroscopía Raman y la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier. Las dos se basan en vibraciones, solo diferentes efectos. Y los realizamos con equipos, ya sea portátiles para escritorio, que tenemos que llevar y poner en una mesa, o tenemos también equipos altamente portátiles que podemos operar con las manos. Y pues bueno, esta sobre todo, la parte de pigmentos, al principio lo usábamos mucho, pero muchas veces las pinturas están cubiertas por una capa de barniz, y prácticamente toda la señal que veíamos en nuestro espectro es la señal del barniz. Entonces estamos haciendo una identificación de barnices, pero para la identificación de minerales, bueno, de materiales pétreos, todavía nos sigue siendo bastante útil, y de vez en cuando para otro tipo de objetos. Una parte muy importante, bueno, ya saliendo de las técnicas espectroscópicas, una parte muy importante del laboratorio es el desarrollo de instrumentación. El equipo de rayos X, bueno, tenemos dos equipos de rayos X desarrollados en el laboratorio. También hay un equipo de difracción portátil que utiliza difracción y fluorescencia de rayos X al mismo tiempo, los hace de manera simultánea. Pues como ven, ya ha viajado también bastante por México. Este es en Jalapa. También mucho del desarrollo de instrumentación va sobre el montaje y soporte de los equipos, modificar los equipos para poder, son equipos que no están hechos para el análisis de patrimonio, entonces hay que modificar sus montajes, sus soportes para poder ser utilizados para el análisis de patrimonio, para piezas más grandes, depende de las diferentes preguntas y dificultades que nos topemos, pues siempre hay que ir adaptándolos. Por ejemplo, aquí tenemos radiografía digital también, entonces se tuvo que hacer un bastidor de gran formato para poder hacer la radiografía digital, que es una cosa de medio metro por medio metro, de obras de gran formato, entonces ir haciendo muchas radiografías a la vez, de forma ordenada, para poder tener una imagen completa, ¿no? Unirlas y generar una imagen de la obra completa. También ha habido mucho desarrollo de instrumentación en el acelerador Peletrón. Tenemos un AS externo con análisis elementales por PIXE, por PIGE, por retrodispersión de Rutherford, y análisis molecular por ionoluminiscencia. También han habido algunos objetos que han llegado, objetos grandes que han llegado al laboratorio. Últimamente ya solo se usa más para muestras, lo hemos empleado más para muestras, ya que ha habido mucho más desarrollo de los equipos portátiles. Y también tenemos una microsonda de iones para el análisis de micromuestras, y es un poco como una combinación de un microscopio electrónico, pero con mucho mejores límites de detección elemental. Aquí están comparando un poco el espectro de un microscopio electrónico, de CMDX, con el espectro de PIXE. Entonces, la relación del pico con el fondo suele ser mucho mejor cuando se utilizan iones en lugar de electrones. Entonces, pues bueno, nos permite tener distribuciones elementales, no solo de los elementos principales, sino de elementos traza. Y pues otra parte importante es el desarrollo de materiales de referencia, para conocer la respuesta de los diferentes equipos que estamos usando a los distintos materiales que nos solemos topar, ¿no? Distintos materiales que están presentes en el patrimonio. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla preparada con pigmentos del siglo XVI, con toda la técnica del siglo XVI, no solo los pigmentos, sino la base de preparación, la imprimatura, todo lo que tiene. Y aquí estamos viendo para la imagen de falso color, para ver los cambios característicos que les mencionaba un poco, de color que podemos tener con este equipo.
también para ver las señales que tenemos en espectroscopía Raman y en espectroscopía de reflectancia. Aquí son los diferentes tipos de imprimaturas que podemos tener para ver el efecto que tiene la imprimatura sobre el espectro final del mismo pigmento, bueno, los mismos pigmentos con distintas preparaciones. Y también para ver el envejecimiento que pueden tener los materiales, ¿no? Estamos tratando con objetos de patrimonio, entonces casi nunca van a estar exactamente como se prepararon, sino que van a haber tenido ya algunos años o siglos de envejecimiento, entonces para ver el efecto que puede tener esto sobre los materiales. Y pues bueno, este es un problema particular que ya dejé aquí, que es fue una tesis de doctorado que se desarrolló en el laboratorio, que los amarillos suelen ser bastante difíciles de identificar con las técnicas, entonces, bueno, lo dejé porque si han visto que hay un invernadero por atrás del instituto, pues bueno, ese lo hemos utilizado para generar nuestros propios materiales de referencia para crecer las plantas que se han utilizado para el desarrollo de muchos materiales, bueno, colorantes orgánicos que se han usado en el tiempo, y uno de esos fue esta tesis de doctorado sobre amarillos. Se crecieron distintos tipos de plantas que producen colorantes amarillos, para ver la mejor metodología para poder identificarlos. Ya que la estructura molecular de muchos de estos son bastante similares, entonces se dificulta mucho su identificación, aparte de otras complicaciones que hay. Entonces se le hizo toda la batería de técnicas que tenemos para generar pues, una metodología compuesta. Normalmente con una o con dos técnicas nos basta para identificar la mayoría de los pigmentos. Con los colorantes amarillos, pues resulta ser que, aún utilizando todas las técnicas que tenemos, resulta difícil identificarlos, pero se avanzó bastante en este campo, ¿no? Con esta tesis y con este desarrollo de materiales de referencia caseros. También tenemos otro tipo de materiales de referencia, tenemos obsidianas, bueno, muchas obsidianas de diferentes lugares de la República, tenemos toda una base de minerales, objetos cerámicos, vidrios y en general, pues bueno, si algún día van al laboratorio hay toda una sección de materiales de referencia. Y pues bueno, esta imagen creo que la han visto unas cuantas veces por acá, pero les traigo pues un par de casos de estudio para que vean un poco cómo se usa. Toda esta batería de metodologías. Una es para el estudio de procedencia, un estudio de procedencia de objetos cerámicos. Estos son de la cultura capacha, que es una cultura muy temprana, entonces es muy importante para el desarrollo de la cerámica en general en Mesoamérica, y sobre todo en el occidente de México. Cerámica de Colima, es previo, normalmente uno asocia Colima con los perritos y todas estas vasijas rojas que son muy bonitas. Este es previo a esa época, bastante antes, hacían muchos bules y bueno, otros tipos de estructuras. Y sobre todo se están analizando dos sitios que se rescataron, bueno, que fueron parte de un rescate arqueológico de construcciones del 2002 y 2007. Muchas de las excavaciones, bueno, de los objetos arqueológicos vienen de excavaciones hechas de rescate, que es cuando van a construir algo, por ejemplo el aeropuerto, pues primero tienen que hacer una excavación bastante a prisa y sacar todo lo que haya, asegurarse que no hay material arqueológico y si hay, pues sacarlo y hacer la excavación a toda prisa antes de que llegue las demoledoras y aplanen todo y hagan la construcción. Entonces estos materiales vienen de 4 y 5, que ya se los trago a la ciudad de Colima. Y pues bueno, lo que se quería ver era un poco conocer esta cerámica, aunque es muy importante para el desarrollo de las culturas, sobre todo en el occidente de México, pues no ha sido muy estudiada en el punto de vista de tecnologías de producción. Entonces queríamos empezar a hacer como un primer acercamiento y conocer sobre todo la organización de la producción de la cerámica, si la estaban produciendo, cada quien producía su propia cerámica, o si había un centro de producción que distribuía esta cerámica a todos los sitios, bueno, específicamente a los dos sitios que pudimos estudiar. Y un poco de la tecnología de fabricación, aunque esto se ve por petrografía, que no nos vamos a meter mucho en ello, bueno, de hecho nada. Y bueno, cuando se estudia en arcillas, lo que estamos buscando es, resulta ser que si tú tomas arcillas, las arcillas para hacer una cerámica,
Si la tomas de diferentes lugares, pues su composición elemental suele variar, sobre todo sus elementos traza. Entonces, a partir del análisis por fluorescencia rayos X se puede ver si las composiciones son similares o si son distintas, y eso ya te habla mucho de la procedencia que pueden tener. Aparte de eso, para este estudio se tomaron 50 muestras de cada sitio, de fragmentos cerámicos, pequeños fragmentos cerámicos, y aparte se tomaron muestras de toda la región, sobre todo del oeste del Valle de Colima. Muestras geológicas que son tomadas de canteras que actualmente se utilizan para la extracción de materiales arcillosos. Y bueno, aquí están los dos sitios y los demás que tienen números son todas las muestras geológicas que se usaron. Este estudio pues sí fue invasivo y no destructivo, pero sí invasivo. Hubo que moler las muestras para homogeneizarlas. Primero hay que quitarles las superficies para quitar cualquier tipo de contaminación que puedan tener, y de pigmentos, de engobe, de distintas cosas que se hacen normalmente en la superficie. Y después se molieron para homogeneizar un poco la zona de análisis, bueno, homogeneizarla bastante. No tener pequeños granitos que te puedan afectar en una medición y subir el contenido de algún elemento particular, sino que tenerlo más homogéneo. Entonces, en un primer análisis nos salieron los resultados muy bonitos. Se tomaron todos estos elementos, que son los que estaban constantemente presentes en todas las piezas cerámicas que estudiamos. Se metieron en una estadística multivariable por distancia euclidiana, y pues nos salieron dos grupos casi perfectamente organizados. En todas las piezas de un sitio pertenecían a un grupo, y la gran mayoría de las piezas del otro sitio pertenecían al otro grupo, ¿no? Entonces, esto nos hablaba de una evidencia de producción por sitio. Cada sitio tomaba su propia fuente de arcilla y producían su cerámica. Todo era muy feliz y muy bonito, pero resulta ser que el principal elemento que nos dividía los dos grupos era el manganeso. Y el manganeso pues, es medio conocido que puede deberse a contaminación postdeposicional. No sé si han visto en muchas rocas que tienen como un negro que se escurre por la roca. Esos son óxidos de manganeso y están presentes en todos lados, bueno, en muchos lugares. Y entonces lo que decidimos hacer era perfiles de concentración de manganeso, bueno, distribución de manganeso a lo largo de un corte transversal de las piezas, y entonces ver si en las orillas, normalmente si una pieza se enriquece por algún elemento de forma postdeposicional, pues va a empezar por las orillas y se va a ir hacia el centro. Entonces va a estar más enriquecido en las orillas. Pues aquí empezamos a ver que tenemos unos perfiles de U que nos indican que en las orillas está más enriquecido ese elemento. Y bueno, ni modo, no se alcanza a ver casi, pero haciendo análisis elemental por, microscopía electrónica con EDS para ver la distribución del manganeso dentro de las muestras, pues estamos viendo que se está acumulando dentro de las pequeñas grietas de los objetos. Y entonces, pues esto nos lleva a pensar que sí se trata de contaminación postdeposicional y había que quitarlo de nuestro análisis estadístico. Y quitándolo, pues resulta ser que nos da un solo grupo, tanto por distancias euclidianas como por componentes principales. Tenemos prácticamente un solo grupo con algunas muestras que se salen de él. Y pues bueno, esto nos habla de, no estamos seguros si se trata de una fabricación por sitio. Al menos parece ser que también en este grupo, no se diferencian todas las muestras que provienen del mismo ambiente geológico, los más cercanas a los dos sitios, ¿no? Todas las muestras geológicas siguen cayendo dentro de este grupo unitario. Entonces, tenemos que el análisis no nos permitió, bueno, la fluorescencia de rayos X no tiene la suficiente límites de detección elemental para poder diferenciar entre grupos de composición muy cercanos. Sí nos permitió decir que las arcillas con las que están produciendo son locales, pero no nos permitió decir si cada comunidad está produciendo su propia cerámica o si hay un centro de cerámico de producción que está distribuyendo a los dos centros, ¿no? Pero sí tenemos esto, similitud de la composición entre ambos sitios,
una similitud en la composición entre las arcillas geológicas locales y esto, que el límite de detección elemental pues, no nos permite ir más allá de estas definiciones. Lo que sí es que también por el análisis petrográfico y apoyado por la composición elemental, pudimos ver que las arcillas son prácticamente, las cerámicas tienen una composición muy similar al de las arcillas y también petrográficamente son muy similares, lo cual nos dice que no le están agregando cosas, que no tienen desgrasantes, que no le están mezclando con cal, por ejemplo, que es muy común para darle otro tipo de solidez a las piezas, que son prácticamente arcillas sin procesar, directamente metidos a la cerámica. Y bueno, el último caso, que vamos a ir medio rápido, es un estudio para cambiar completamente de tema, pintura moderna. El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que supongo que todos conocerán. Esta es una pintura muy grande, un mural muy grande, que aparte fue trasladado del Hotel del Prado a cruzar la calle, cruzar la Alameda, después del sismo del 85, y se le hizo un museo completamente dedicado a este mural, de Diego Rivera. Es prácticamente su última obra de gran formato, su última obra famosa que realizó Diego Rivera. Y bueno, este estudio fue bastante grande, pasamos casi medio año yendo todos los lunes, que es el día que cierra el museo y que podíamos trabajar. Y se realizaron diversas técnicas de imagen y espectroscopías en el objeto. En cuanto a las técnicas de imagen, pues bueno, solo vamos a ver rápido la imagen UV y un poquito de las otras un poco después, que nos sirvió mucho para identificar zonas de restauración, sobre todo unas zonas de intervención que el mural tuvo un ataque en los años 60, creo. Todavía estaba vivo Diego Rivera y todavía lo pudo restaurar él. Y el ataque fue porque él había puesto un letrerito que decía Dios no existe, que había sido dicho en la conferencia de Letrán. Y pues resulta ser que a alguien no le gustó, entonces rayó todo este escrito y rayó la cara de Diego Rivera. La rayó completamente, creo que con una cuchara o algo así. Y ya él mismo lo restauró, le cambió el letrero, le puso la conferencia de Letrán, que es donde venía la frase. Pero bueno, y entonces también estas restauraciones las pudimos observar con imagen 3D, que espero que se alcance a ver más o menos. Se ve que el emplastado va de un muy liso todo alrededor y la zona que restauró, pues bueno, no tuvo tanto cuidado a la hora de restaurar. Tiene bastante relieve, tanto en donde está la conferencia de Letrán como en la parte de la cara de Diego Rivera. Y pues bueno, pero los pigmentos sí correspondían. Entonces también se realizaron los estudios espectroscópicos para identificar los materiales pictóricos, sobre todo los pigmentos que utilizó. Se hicieron pues una barbarie de puntos de análisis, 1300 de fluorescencia, 1000 de espectroscopía de Force y bueno, unos cuantos más de infrarrojo y de Raman. Como les decía, todo el estudio pues llevó bastantes lunes de estar yendo. Y pues en resumen tenemos, una gráfica del contenido elemental de los diferentes colores que estamos viendo en promedio, ¿no? Estos son los promedios. Y para los rojos oscuros estamos viendo que aumenta mucho el contenido de hierro, lo cual nos habla del uso de óxidos de hierro, tanto para el rojo como el rojo oscuro. La espectroscopía Force de ambos colores nos está hablando de la presencia de una hematita que puede ser bastante bien confirmada por Raman. Que hematita sería pues prácticamente de los pigmentos más comunes en el uso de rojos a lo largo de toda la historia, no solo moderno. Para los azules, por ejemplo, que es un poco más interesante, tenemos dos tipos de azules, un azul y un azul oscuro. En el azul principal estamos viendo el aumento de cobalto, cuando se habla del uso de un azul de cobalto, y para el azul oscuro, en cambio, no vemos este incremento en el contenido de cobalto, pero vemos un incremento en el contenido de silicio. Y eso, bueno, también es muy claramente en la espectroscopía de reflectancia. Hay dos tipos de azules, bastante distintos, bastante diferenciables. Esta absorción en el infrarrojo nos habla del uso de azul de cobalto, bastante típica de los óxidos de cobalto 2. Bien. Mientras que en el azul oscuro estamos viendo un espectro típico del ultramarino,
que sumado con el incremento en el contenido de silicio, pues ya nos lo va confirmando, ¿no? Entonces tenemos los dos tipos de azules aquí. Y bueno, esto también se puede ver en la imagen hiperespectral, que tiene distintas longitudes de onda. Entonces, si vemos la imagen en 1100 nanómetros, podemos ver la reflexión en el máximo de los azules y podemos ver cómo desaparecen muchos detalles del fondo de este azul cobalto. Mientras que si nos vamos a 1500, donde estamos en el mínimo de absorción, estos detalles aparecen, ¿no? Entonces, este tipo de imagen, pues ya sin analizar cada punto, nos permite saber que hay la presencia de azul cobalto o de azul ultramarino. Si esa reflexión es bastante similar en las dos longitudes de onda, pues sabemos que se trata más bien de azul ultramarino. En los amarillos, pues tenemos tres tipos de amarillos. Uno rico en hierro, lo cual nos habla del uso de ocres. Mientras que tenemos dos amarillos, uno bastante fuerte, intenso, y uno más claro. En los dos estamos viendo un incremento en el contenido de cadmio. La diferencia que nos habla del uso de amarillo de cadmio, pero la diferencia es que en el amarillo claro estamos viendo cómo incrementa el zinc, que el zinc normalmente está relacionado a blanco de zinc. Entonces lo único que está haciendo ahí es mezclándole blanco de zinc para darle este tono más claro. Y bueno, aquí también la imagen ultravioleta nos permite diferenciar muy claramente entre este amarillo de cadmio y el ocre. Estamos viendo cómo el amarillo de cadmio es muy fluorescente a la luz ultravioleta, mientras que el ocre es bastante opaco. Entonces, así también a gran escala pues nos permite exportar esos resultados para toda la obra. Aunque hayamos hecho 1000 puntos de análisis, pues una imagen te ayuda mucho también a distinguir. Y bueno, tenemos distintas mezclas. Tenemos los cafés, que también son ricos en óxidos de hierro. Normalmente nos dice el uso de tierras cafés. Los anaranjados, estamos viendo cómo hay un incremento de cadmio, bueno, un pequeño incremento de cadmio con un incremento de hierro, que nos dice que posiblemente está mezclando el amarillo de cadmio con la hematita del rojo. Y en los morados, por ejemplo, estamos viendo cómo hay un incremento de hierro con un pequeño incremento de cobalto, que también nos habla un poco de esta combinación de rojos con azules para producir los morados. Entonces, en general, y en mucho de la obra estamos viendo distintos tipos de combinaciones. Y bueno, también tenemos los negros, que en los negros desaparecen casi todos los elementos. Lo que más tenemos característico es un incremento en bario, que posiblemente está relacionado al uso de barita, que es un mineral que se agrega, un material que se agrega para darle más consistencia a los pigmentos, como que más poder cubriente. Y posiblemente se trate de algún negro de carbón. Bueno, normalmente cuando no tenemos elementos relacionados a un pigmento, se trata de un pigmento orgánico, de un colorante orgánico. Y en el caso de los negros, pues prácticamente la opción más común es el negro de carbón. Y en los blancos también desaparecen todos los elementos característicos, los cuales nos dice que el blanco es prácticamente igual a la base de preparación, ¿no? Esto es comparado con la base de preparación. O sea, con lo que tiene de fondo, detrás de toda la pintura. Entonces, en los negros, por espectroscopía Raman, se pudo confirmar el uso de negro de carbón, con su espectro característico, que es relativamente difícil de obtener, sobre todo in situ. Y en los blancos, por espectroscopía infrarroja, se está viendo una combinación de calcita con yeso. Bueno, tenemos la calcita de referencia y el yeso de referencia. Estamos viendo que en distintas zonas tenemos a los dos presentes. En general estamos asumiendo que se trata de una base de preparación de calcita, pero en algunos puntos podría haber sulfatación de este mineral. Y pues bueno, aquí está como una tabla de los pigmentos que se identificaron, aparte de otras cosas que se identificaron por inspección visual y otras técnicas que se usaron. Pero lo que es muy característico es que la paleta pictórica estamos identificando hasta el momento pues 12 pigmentos, ¿no? Lo cual es pues muy resaltante para toda la riqueza que tiene de color. Entonces, casi toda esta riqueza de color la está logrando con muchas mezclas de estos 12 pigmentos básicos que está utilizando.
Y aquí, por ejemplo, es un poco muchos puntos de análisis del cielo y viendo cómo va variando y cómo va haciendo esta mezcla. Como en todos los puntos, pues si ven, siempre hay un pequeño contenido de los elementos que están relacionados a los otros colores y con eso va logrando los distintos tonos. Y pues bueno, eso sería todo. Perdón. Sí. ¿Alguna pregunta? Tengo algunas preguntas. Una es si han hecho desarrollos de sus propios espectrómetros y de qué tipo de espectrómetros han hecho. O sea, por ejemplo, que han hecho sus propios diseños tipo Turner o monocromadores o algo así. Eso, y con qué tipo de luz es con la que hacen las pruebas. ¿Son LEDs o son láseres? Y si han utilizado luz polarizada para ver diferentes propiedades de algunos materiales. Bueno, empezando, luz polarizada sí no hemos usado hasta el momento. Bueno, hay. Sí, bueno, la fotografía, sobre todo para los microscopios, sí se usan con luz polarizada para evitar mucho los reflejos, pero para la identificación no. De hecho, sí tuvimos una propuesta de un postdoctorante que iba a desarrollar un sistema de análisis con luz polarizada, pero al final ya nunca se concretó, consiguió otro trabajo y pues ya ese desarrollo no se dio. Y sobre, bueno, ya regresar al desarrollo, muchas de las pruebas que hacemos, las hacemos sobre todo con LEDs. Tenemos toda una serie de LEDs que usamos y tenemos un fluorímetro que se compró sobre todo para hacer pruebas de luminiscencia, UV visible infrarroja, para desarrollar equipos portátiles con LEDs más que con láseres, a través de identificación sobre todo de colorantes orgánicos, a través de sus espectros de fluorescencia, saber en qué longitud de onda necesitamos excitar, en qué longitud de onda necesitamos detectar para poder identificar distintos colorantes orgánicos. Se puede y se va a usar también para otras cosas, pero sobre todo se compró pensando en esa parte. Y, ¿cuál era la otra? Perdón. O sea, ustedes diseñan, por ejemplo, ya saben qué LED van a utilizar y veo que tienen muchos portátiles. Entonces hay mucho desarrollo respecto a esos espectrómetros portátiles que uno puede como customizar su cámara, las rejillas para abrir el espectro, incluso filtros, las rendijas que se utilizan para aumentar la resolución. Sí, bueno, entonces no entra tanto esto. Pero sí, o sea, estamos justamente en esa parte de desarrollo para espectrómetros. Para imagen sí sería muy interesante, aunque no hemos entrado tanto en justo, o sea, usar toda la iluminación con un tipo de luz y ponerle un filtro a la cámara para solo detectar cierta longitud de onda y ver esa distribución como muy espacial. De pigmentos muy específicos, sí sería interesante, pero no hemos tenido desarrollo en ese sentido. La verdad podría ser un buen campo. Solo los filtros sí puede ser medio complicado para una cámara. Filtros tan específicos con longitudes de onda. Sí, sí hay, pero son muy caros, pero sí. Sí. Pues sí. Bueno, nada más. ¿De eso? Bueno. Sí, no, bueno, pues lo presenté. No, que sí, que desarrollo pues hemos tenido con distintos tipos de espectroscopía, pero no iba por ahí la pregunta. Porque vi que ustedes como que armaban y supongo comentaste, ¿no? Que como que modificaban los equipos, es lo que yo entendí, modificaban los equipos comerciales como para utilizarlos a sus necesidades. Para adaptarlos a... ya, sí, este es que es Force. Sí, que es bastante bueno, de hecho, prácticamente nuestros caballos de batalla son fluorescencia y Force, es lo que usamos para casi todo de entrada y de ahí se define qué otras técnicas vamos a usar.
porque tiene justo ese intervalo tan grande, tan amplio, que nos permite pues identificar mucho tipo de materiales. ¿Y qué resolución tiene este particular? En el visible es de 4 nanómetros y en el infrarrojo de 10 nanómetros. Creo que está... No está ahí, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y lo que sí tenía... Esto fue como un pequeño desarrollo del instituto para la imagen infrarroja. Usamos una cámara de video en el modo de adquisición nocturna, que justo quita el filtro de la parte infrarroja y permite que entre la luz infrarroja. Y después tenemos este pequeño carrete con distintos filtros de 760, 850 y 950 nanómetros. Entonces así podemos tomar la imagen visible y en la misma posición, sin moverlo, solo activamos el modo de adquisición nocturna y giramos el carretito para ir poniendo los distintos filtros y tomar esa imagen infrarroja. De infrarrojo cercano solamente, pero sí. Que sería un poco por donde va, pero sí, en el infrarrojo, no en el visible y no con... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, A ver. agradecemos a Alejandro su presentación y Sí. Muchas gracias. Vale.